¿Qué tal? Muy buenas noches. Si alguien nos hubiera dicho hace 18 días, hace apenas 18 días, que hoy temprano en la mañana veríamos estas imágenes, difícilmente lo hubiéramos creído. ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡No estás solo! Antes de las 6 de la mañana, un nutrido grupo de gente ya lo esperaba. ¡Obrador! 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 El hasta hoy encargado de despacho, Alejandro Encinas, también estuvo en la comitiva de recibimiento. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡La bandera está presente! El jefe de gobierno llegó puntual, a las 6:15 de la mañana, en su tradicional suru blanco. Su gabinete, junto con sus abogados, lo recibieron con aplausos en la entrada del edificio de gobierno. En la sala de conferencias ya lo esperaba también un numeroso grupo de periodistas. 17 cámaras de televisión nacionales y extranjeras, 20 fotógrafos y por lo menos 40 reporteros hicieron ver insuficiente la sala. Después de una interrupción de 17 días, las conferencias mañaneras regresaron. Nos volvemos a encontrar. Me da mucho gusto estar aquí en la sala Francisco Zarco, volverles a ver en este sitio, en esta sala. Un López Obrador tranquilo y sonriente agradeció a la gente que asistió ayer a la marcha, así como a los medios de comunicación su cobertura. También reconoció la labor de su gabinete durante su ausencia. Y claro, no podía faltar el tradicional bateo a algunas preguntas, como las dedicadas a sus aspiraciones presidenciales. Me van a ayudar ustedes porque no vamos a tratar el tema. Se va a mover el dedito cada vez que se toque ese tema. Además, aquí hay bateo, se mueve el dedito. En otras partes, ni siquiera. Los reporteros se disputaban la palabra para cuestionarlo. ¿Viajes a los estados de la República? Vamos a ver. Sobre su situación jurídica, López Obrador aseguró estar dispuesto a reunirse con el presidente Vicente Fox para llegar a un arreglo. Estoy dispuesto al diálogo, estoy dispuesto a reunirme, estoy dispuesto a que haya unidad, que haya conciliación en beneficio del país. 20 minutos duró la conferencia. Al terminarla, López Obrador insistió en que no está faltando a la ley al regresar a asumir su cargo. No estoy sujeto a ningún proceso judicial y todavía no se resuelve la controversia que presentó la Asamblea Legislativa en la Corte. Soy el jefe de gobierno de la ciudad. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar. Después de eso, López Obrador inauguró una obra y trabajó normalmente, se fue a su casa al terminar la jornada y mañana seguirá trabajando como si no hubiera pasado absolutamente nada. Este regreso a la jefatura de gobierno del Distrito Federal fue calificado por la Presidencia de la República como una provocación y una violación a la ley, a pesar de su promesa del viernes pasado, que dijo que ya no iba a hablar del desafuero, apenas el viernes. Hoy, el vocero presidencial, Rubén Aguilar, retomó el tema López Obrador. La Presidencia de la República sostiene que el regreso del señor López a las oficinas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México es una provocación y una violación de las leyes. La Presidencia considera que sigue vigente el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 7 de abril por el que el señor López quedaba desaforado y retirado del cargo.
Provocación y violación de las leyes, dice Presidencia de la República, porque pues suponemos que este es el punto de vista de la Presidencia de la República, si lo dice el vocero presidencial, cuando, ustedes lo han visto aquí, cuando ni siquiera los diputados se han puesto de acuerdo de si con el desafuero Andrés Manuel López Obrador quedaba inhabilitado inmediatamente, ni siquiera ellos, los escuchamos, no se ponen de acuerdo, y sin embargo hoy Presidencia de la República dice es una provocación y es una violación de las leyes. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobernación adoptó también la postura de la Presidencia de la República. Ni vamos a caer en la provocación de nadie, por más severa que sea la crítica o la descalificación, no vamos a responder, sino precisamente con el camino de las instituciones y nada más, para que tampoco nadie exacerbe más los ánimos que no tienen que exacerbarse. El gobierno va a responder siempre de manera democrática e institucional. Más cuidadoso, mucho más cuidadoso el secretario de Gobernación, Santiago Krill, aunque también usó el término provocación. Y bueno, después de todo esto, el presidente Fox, en una comida, se comprometió a mantener la estabilidad política del país y aseguró que el proceso electoral del 2006 será legal. Finalmente, en lo político nos preocuparemos y trabajaremos con verdadera pasión para que el proceso electoral que ya está en marcha llegue a feliz culminación, sea totalmente democrático, sea totalmente plural y sea totalmente apegado a legalidad y a derecho. Trabajaremos por mantener la estabilidad política en el país, como lo hemos hecho hasta ahora. Trabajaremos por la estabilidad económica y la estabilidad social. Bueno, en otras cosas, ayer se llevó a cabo la marcha del silencio para protestar contra todo lo que le ha pasado a Andrés Manuel López Obrador. Antes de hablar de esa marcha y a pesar de las imágenes que se vieron en televisión y que hoy reproducen varios diarios, el gobierno federal dijo que solo habían asistido 120,000 personas. Vamos a ver este Nunca en la historia, al menos que yo recuerde, en los últimos 20, 25 años, se había dado semejante discrepancia entre las cifras. Nada más la diferencia en el dato que está manejando el gobierno federal con el que está manejando el PRD capitalino y el gobierno de la ciudad es de 90%. 1,200,000 contra 120,000 personas. Quizá no haya llegado a 1,000,000 el número de personas que asistieron ayer, pero bueno. 120,000 personas, el dato que está manejando el gobierno federal, pues como que se quedó muy, muy corto. Vamos a ver cómo se desarrolló esta marcha del silencio de ayer, que, pues según los organizadores, está considerada como la movilización social más grande de la historia moderna del país. Era una marcha que en principio iba a ser de indignación, de rabia, por el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Así se anunció hace 2 semanas el día del desafuero de López Obrador, pero como se han dado las cosas en estas 2 semanas, pues terminó siendo terminó siendo un acto festivo. Vamos a ver. Un aplauso para eso. Aún no arrancaba la marcha del silencio cuando el Zócalo capitalino comenzó a llenarse. Y los jóvenes son los que se van a encargar de hacer este cambio. Un voto al PRI, un voto al PAN, porque ellos son los verdaderos enemigos del pueblo. A las 10 de la mañana, con 5 minutos, inició la marcha del Museo de Antropología sin la presencia de Andrés Manuel López Obrador.
nosotros era el símbolo exacto de esta marcha, que es que frente a un gobierno que está encerrado en su fortaleza autoritario y que no en su ciudad amurallada simbólica y que no quiere escuchar al pueblo que le habla por todas partes. En La Vanguardia, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Martí Batres, diputados, senadores y funcionarios del gobierno capitalino. López Obrador se incorporó 2 kilómetros adelante, a las 10:25, en el tramo entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia. De inmediato se formó un cordón humano de seguridad para proteger a López Obrador, sus 3 hijos y Jacob Polensky, la candidata del PRD al gobierno del Estado de México. A la cabeza de la marcha, le tomó 1 hora y media llegar al Zócalo. Las campanas de la catedral comenzaron a sonar a las 11 de la mañana con 50 minutos para llamar a misa del mediodía. El repique coincidió con el aviso en las pantallas gigantes de que López Obrador estaba a unas cuadras del Zócalo. El jefe de gobierno ingresó a la plancha 5 minutos después del mediodía. La explanada se desbordaba. El templete se colocó de espaldas al edificio de Palacio Nacional. Inesperadamente, Martí Batres anunció a Porfirio Muñoz Ledo como el primer orador. El licenciado Porfirio Muñoz Ledo. La gente lo abuchó durante los 2 minutos que duró su mensaje. Queridos amigos, a las 12:25 inició el discurso de López Obrador. Mientras hablaba, los contingentes seguían llegando a un zócalo en el que ya no había espacio. Es posible transformar la realidad con solo el empuje de la sociedad, pero se avanza más y de manera menos conflictiva si se pacta ese compromiso con los diversos actores de la vida pública. El mensaje duró 30 minutos y al terminar, López Obrador se retiró por la parte trasera del templete. Mucha gente no logró ingresar al Zócalo y se quedó atorada en las calles aledañas. no ya que venimos de lejos, pero venimos con gusto. Les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias, amigas y amigos.
Bueno, por cierto, hoy en la tarde tuvimos oportunidad de conversar con Porfirio Muñoz Ledo y él nos dijo que a las 8 de la mañana ni siquiera había decidido si iba a asistir o no a la marcha, que llamaron amigos, ya tenía una invitación de José Agustín Ortiz Pinchetti, el coordinador de estas redes ciudadanas de apoyo a López Obrador. Entonces a las 8 de la mañana tomó la decisión de asistir, llegó como cualquier ciudadano, lo vieron ahí, amigos suyos, gente de la sociedad civil, dijo Porfirio, lo llevaron a la avanzada de la marcha, de ahí llegó al Presidium en el Zócalo, y ya, estando en el Presidium, lo volteó a ver López Obrador y le dijo, licenciado, qué gusto que esté aquí, ¿por qué no dirige unas palabras? Y así cuenta Porfirio Muñoz Ledo, que se tomó esta decisión de que fuera el único orador, aparte desde luego de López Obrador, en participar, en hablar ayer en el Zócalo. Sobre este tema, el procurador Rafael Macedo de la Concha informó que a más tardar el jueves, la Procuraduría General de la República resolverá si apela la decisión del juez, Juan José Olvera, la decisión que tomó el viernes de la semana pasada, sobre regresar el expediente de López Obrador o consignarlo nuevamente, pero ahora solicitando una orden de aprehensión. En distintas entrevistas radiofónicas, mañana, Rafael Macedo de la Concha dijo que López Obrador no tiene por qué estar realizando actos de gobierno, no tiene por qué estar gobernando en la ciudad. Por cierto, en la radio en la mañana se dijo que el asesor jurídico de Andrés Manuel López Obrador había dicho, el abogado Álvaro Arceo, había dicho que López Obrador no firmaría documentos para no meterse en problemas. En la tarde también pudimos platicar con él y Álvaro Arceo dijo, eso es absolutamente falso. López Obrador tiene todos sus derechos, excepto que no tiene el fuero que tienen todos los gobernantes. Así las cosas, pero en la noche, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. En la noche, conferencia o reunión con los periodistas del subprocurador Vega Memije, Carlos Javier Vega Memije. Así es, inicialmente una reunión informal que se volvió formalmente una conferencia de prensa y habló de varios aspectos, repasando los términos jurídicos que cuántos días deben de pasar a partir de que reciben el expediente. Por ejemplo, si calculamos 8:30 de la noche de hoy lunes, se vencerá el plazo 8:30 de la noche del próximo jueves para hacer lo que tú ya decías, ¿no? Irse a una apelación para un tribunal unitario, cosa que pueden pasar 4 o 5 meses, de acuerdo con el señor Carlos Javier Vega Memije, o buscar una consignación ortodoxa, como le llaman, buscar cárcel para López Obrador. Insisten una y otra vez en que no tienen claro este panorama, y esto es en cuanto a la consignación. Pero se le pregunta sobre esta situación de que López Obrador esté yendo a la oficina del jefe de gobierno, esté probablemente firmando documentos, esté inaugurando obras, y él es claro al hablar desde el punto de vista de la PGR sobre lo que le podría pasar al señor López Obrador al ejercer el cargo del jefe de gobierno por el cual ya fue desaforado. Las consecuencias legales por las firmas o la inauguración de obras, y quién puede denunciar a López Obrador, quién lo puede denunciar en caso de que se sienta ofendido por estos actos que esté realizando a partir de hoy. Cualquier ciudadano, y en qué condición se puede dar, y de todo esto nos habla el subprocurador de la República. En este momento, todos los actos que se hayan realizado son nulos, pero además con responsabilidad para aquella persona que vaya a inaugurar un evento. La inauguración es un acto formal de gobierno. Todos estos actos de gobierno, formales o materiales, son nulos. Pero obviamente va a haber muchos afectados. Todos esos afectados podrán pronunciarse y tendrá que actuar el Ministerio Público. ¿Cuál? ¿El del fuero común o el del fuero federal? Si tú o Juan Pueblo viene y nos dice, mañana, hoy en la noche, presento esta denuncia porque me están afectando con esto y con esto, el Ministerio Público no es siquiera verla, tiene la obligación de entrar. Pero podría proceder, sí, claro. Podría proceder, por ejemplo, el jueves, aunque no haya una resolución de Suprema Corte. Aunque no haya, ¿por qué? Porque me están presentando una denuncia y tengo que analizarla. Les recuerdo, en este momento el jefe de gobierno que fue Andrés Manuel López Obrador está desaforado. Está desaforado, pero insisto, está desaforado, y hay una polémica sobre si al ser desaforado quedó inhabilitado. Es una polémica. Y es nadie ha dicho, nadie absolutamente ha dicho. La Cámara de Diputados no se ha pronunciado diciendo tenemos la facultad, y al quitarle el fuero a López Obrador también lo destituimos. Hemos hablado varias veces con ellos y está esta duda, y sin embargo la PGR dice todos los actos de gobierno que haga López Obrador van a ser nulos. ¿A partir de qué dice esto la PGR? A partir de que ellos desconocen la polémica, en el sentido de que se le aplicó la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos junto con el desafuero. Dice, entonces queda a disposición del Ministerio Público, aunque no sea físicamente.
Luego entonces el fuero es para trabajar como un funcionario público y si no lo tiene, entonces no puede ejercer. Ese es el criterio que obviamente se está discutiendo en la Corte. Y ahora, como lo dice el último, hay 99.9% de certeza de que la Corte le va a dar la razón a la PGR. Bueno, pero a partir de ese criterio no puedes decir esas cosas. Como yo estoy casi seguro de que la Corte me va a dar la razón, entonces todos los actos que hace este señor son nulos. Pues también estaban casi seguros de que habían presentado bien el pliego de consignación, pidiéndole al juez no una orden de aprehensión, sino una orden de presentación, y el juez les dijo: señores, hagan bien las cosas, ahí están sus expedientes, por favor, vayan a otro lugar. ¿Cómo estaba convencido el señor Vega Memije el miércoles de que estos muchachos del PAN que pagaron, estos jóvenes del PAN que pagaron la fianza de 2,000 pesos habían actuado correctamente? Y bueno, esa es la certeza jurídica. Y como están seguros, entonces dicen: el señor está provocando, el señor está cometiendo una ilegalidad. Está probablemente cometiendo irregularidades, y dice: quien además si un ciudadano se puede quejar de algún delito cometido por López Obrador, podría ser incluso la propia Cámara de Diputados, que no se ha pronunciado en lo primero, y sentirse ofendida de alguna forma porque López Obrador está trabajando cuando ya no tiene fuero. Pero a ver, ¿y por qué pregunto otra vez, ¿por qué se va a sentir ofendida la Cámara de Diputados si Manlio Fabio Beltrones, el diputado Arroyo, los diputados del PRI, hoy mismo los duros del PRI como Huitilo Vega, han dicho que ellos consideran que López Obrador no está inhabilitado? ¿Por qué se va a sentir ofendida la Cámara de Diputados? Se van a sentir ofendidos los diputados del PAN, pero no la mayoría de la Cámara de Diputados. Y está muy raro esto, está muy raro. Sí. Ante estas polémicas justo sido de cuestionamientos a prácticamente 11 meses, porque esto inició hacia mediados de mayo del 2004, justamente se le pregunta al subprocurador Vega Memije, pues ya ha valido la pena el desgaste, los cuestionamientos y bueno, todas estas partes que pueden resultar rudas cuando no se apegan a los criterios de la PGR, como ellos lo comentan, y nos dice esto. ¿Cómo le ha ido a la Procuraduría? Aquí la Procuraduría no tiene si gana o no gana, es simplemente que entendamos todos los mexicanos, todos los ciudadanos, que quien esté en la Procuraduría General de la República debe cumplir con una responsabilidad. Esa es su obligación, esa es su función, no si va a ganar algo o va a desgastarse. Es simplemente el conocimiento de que cumplió con una función. Por eso hemos repetido en infinidad de ocasiones que ni las denuncias, ni los paros, ni las marchas, ni la desorientación, ni el desdén, ni el desprecio por el derecho, ni pretender ubicarse por encima de la norma va a lograr que el Ministerio Público actúe y cumpla con su responsabilidad. Bueno, entonces no varían, todo lo que pasó la semana pasada no varía en un ápice el discurso de la PGR. El acto de estos muchachos del PAN, los que pagaron la fianza, nos permitió cuantificar más o menos el tamaño de la infracción del López Obrador o del delito. 2,000 pesos. 2,000 pesos, y por estos 2,000 pesos la PGR se ha movido como si estuviera persiguiendo el acto criminal más grande en la historia del país. En fin, esas ya son interpretaciones. Lo cierto es que la PGR sigue. Uno hubiera pensado que después de la decisión del juez el viernes pasado, pues habría hoy un replanteamiento, vendrían ¿no? Con un replanteamiento, con una atenuación. Para ellos no ha pasado nada y van sobre López Obrador. Ahora, dice el subprocurador, basta con una denuncia de cualquier persona para que podamos proceder sobre López Obrador. Pues la denuncia, a pesar de que la Corte no se haya pronunciado. A pesar de que la Corte no haya pronunciado. Bueno, ya conocimos a dos voluntarios, estos jóvenes del PAN, que pueden presentar la denuncia en cualquier momento, y como ellos debe haber muchos, no creo que vaya a faltar alguien que no le ponga una denuncia a Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, si ponen esa denuncia, ¿qué va a hacer la PGR? Seguirla, porque tendría la obligación de verificar que se ha cumplido ese delito por el cual se le está acusando. Quizá por ahí vaya la estrategia, Ciro, de que caiga un cúmulo de denuncias, que entonces el Ministerio Público tenga que investigar, y en el momento que esto camine, a pesar de no haber una respuesta de la Corte, lo metan en un problema pues legal a López Obrador. Bueno, pues como ven, este asunto todavía va para largo. Gracias, Manuel. Buenas noches. Gracias, Manuel. Bueno, y hablando de esto, asambleístas del PRD presentaron ante la PGR 2 denuncias penales. La primera en contra de él, pues precisamente el subprocurador Carlos Javier Vega Memije, y del agente del Ministerio Público Federal Carlos Cortés, por su
presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido del servicio público y contra la Administración de Justicia, mientras que la segunda denuncia fue en contra de los asambleístas del PAN, Jorge Lara y Gabriela Cuevas, las personas de las que hablábamos, por presunto tráfico de influencias. Los asambleístas anunciaron también que en su momento van a hacer lo propio contra el procurador Rafael Macedo de la Concha. Estamos ponderando la posibilidad, ponderando jurídicamente, de acudir a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ¿sí? O en su caso, pues hacer la solicitud de que se constituya una Fiscalía Especial para este asunto, porque evidentemente pues el procurador no da una sola garantía de que se vaya a conducir con imparcialidad. Será motivo para que en su momento y con oportunidad también hagamos lo propio contra el Procurador General de la República, el general Rafael Macedo de la Concha. En fin, en resumen, hace 18 días Andrés Manuel López Obrador perdió el fuero. Hoy Andrés Manuel López Obrador regresa y asume de nueva cuenta las funciones de jefe de gobierno del Distrito Federal. El gobierno federal dice que esto es una provocación y que López Obrador puede incurrir en nuevos delitos. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal presenta denuncias contra la PGR y la Suprema Corte de Justicia tiene 3 expedientes, 3 controversias en sus manos. Así, a muy grandes rasgos están las cosas 18 días después del desafuero de López Obrador. He decidido aceptar la renuncia que me ha presentado el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha. Y la Procuraduría de la República seguirá actuando como lo viene haciendo, con estricto apego a su responsabilidad y desde luego a la legalidad. La línea que está perfectamente bien definida está entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Posiblemente la Corte esté resolviendo en 3 o 4 meses, nosotros, el Ministerio Público, hará su propio estudio para definir qué determinación está más soportada jurídicamente para actuar en consecuencia. En el caso, el juez interpreta la forma de acreditar el cuerpo del delito de delincuencia organizada como si se tratara de un delito común, y nosotros le interpretamos conforme lo dispone la misma Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En caso de que la apelación no sea adversa, la Fiscalía va a tener que trabajar para ahondar más y abundar más en este cúmulo de pruebas. En una de las noticias más sorpresivas en mucho tiempo, el presidente Vicente Fox, hacia las 5:30 de la tarde, Presidencia de la República, informó que el presidente daría un mensaje a las 8 de la noche. El presidente dio ese mensaje a las 8. Ahí anunció que había renunciado el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, y dijo muchas cosas más el presidente, cosas que seguramente van a cambiar y van a cambiar en forma dramática el curso de los acontecimientos sobre los cuales nos hemos ocupado en el último año. ¿Cómo llegó el presidente Fox? ¿Cómo se llegó a la conferencia, al mensaje del presidente Fox de esta noche? Vamos a recordarlo. Acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Si hay algo que requiera de interpretación, para eso están los órganos jurisdiccionales. Y ya una vez que ellos se pronuncien, veremos si hay espacio para una solución política. Pero el subprocurador Carlos Vega Memije amenaza con detener a López Obrador si regresa al gobierno del Distrito Federal. Vega Memije dijo al mediodía
que si yo regreso me van a acusar de usurpación de funciones. Luego, Kirill dice que va a buscar una salida política. Hoy en la mañana, el vocero de la presidencia dice que no hay indulto. Lo demás de que el Estado de Derecho, que las leyes, todo eso es pura demagogia. Pedir al observador y a los periodistas que no se enojen. Los diputados del PRD deben de ver esto como un gesto de buena voluntad. El Ministerio Público dispuso de la libertad personal del citado indiciado, sin que estuviera satisfecho el presupuesto consistente y que estuviera a su disposición, pues al otorgar esa libertad, López Obrador no estaba detenido, ni había en su contra pendiente de ejecutar una orden de detención ministerial fundada en la urgencia. El día de mañana regreso a trabajar a mi oficina. La Presidencia de la República sostiene que el regreso del señor López a las oficinas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México es una provocación y una violación de las leyes. Nosotros estaríamos esperando una propuesta formal de diálogo de parte del jefe de gobierno para, una vez que se realice esta, podamos establecer los mecanismos operativos para que a la brevedad este pueda tener lugar. ¿Por qué no platicas? ¿Por qué no me dices qué es eso? No te va a pasar nada. Tranquilo. Yo no soy ningún traidor a la democracia. De manera respetuosa, solicito a usted una audiencia para tratar el tema del derecho del pueblo de México y de nadie más de elegir libremente a sus gobernantes. Mi gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda federal. Y solo fueron 20 días. Adolfo, ¿cómo estás? Buenas noches. Ciro, muy buenas noches. Solo fueron 20 días desde el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el 7 de abril al de hoy, y ve todo lo que ocurrió, Adolfo. Todo lo que ocurrió y que en buena medida concluye cuando menos de esta etapa, vamos a ver que viene mañana, bueno, con el mensaje del presidente Fox. Y el mensaje del presidente Fox nos lleva a un desenlace. Quienes son partidarios de Andrés Manuel López Obrador ya tienen candidato a la presidencia. El PRD ya tiene candidato a la presidencia. Y quienes queríamos tener un presidente de la República, ya tenemos presidente de la República también. ¿Tanto así? Yo creo que sí. En la noche vimos al presidente de la República, al jefe del Estado, hablar como jefe del Estado y a decir que por encima de todo está el Estado de Derecho. No la aplicación precisa de una ley en un caso particular, sino el Estado de Derecho. Y lo que el presidente interpreta es el Estado de Derecho. Los policías aplican la ley, el presidente defiende el Estado de Derecho. Yo creo que hoy se ha dado una gran noticia. El presidente fue muy caballeroso. Vamos a ver el discurso y lo comentamos. Fue muy caballeroso al decir que le había aceptado la renuncia al procurador Rafael Macedo de la Concha. Yo creo que no le aceptó ninguna renuncia. No, claro que creo que le dijo, señor procurador, demasiados errores. Adiós, señor procurador. Vamos a ver el discurso, los momentos culminantes de este discurso de 8 minutos, que casi lo podríamos ver completo, porque fue un discurso de casi todo el tiempo. El presidente estuvo dando información, puntos muy importantes. Lo vemos y comentamos. Vamos a ver. Muy bien. El presidente de México cree en la democracia y ha luchado gran parte de su vida con millones de ciudadanos para hacerla realidad en su patria. Siempre será mejor para nuestro México nuestra disposición al diálogo y no al desafío, nuestro propósito de conciliar
y no de dividir. Nuestro futuro como país será promisorio si somos capaces de coincidir en lo fundamental en vez de confrontar estérilmente. Quiero informarles que he decidido aceptar la renuncia que me ha presentado el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha. En los próximos días enviaré al Senado de la República para su ratificación la propuesta del nuevo Procurador General de la República. La Procuraduría revisará de manera exhaustiva el expediente de consignación del jefe de gobierno del Distrito Federal, buscando preservar dentro del marco de la ley la mayor armonía política del país. Como gobernante, una de mis mayores preocupaciones ha sido ampliar los derechos de las y los ciudadanos y adaptar nuestra legislación al derecho internacional. En la iniciativa de reforma integral de justicia y seguridad presentada por el Ejecutivo el año pasado, ya se contemplan la garantía de presunción de inocencia y la autonomía del Ministerio Público. Además, he decidido enviar a la consideración del Congreso una iniciativa para resguardar los derechos de los ciudadanos sujetos a juicio, en tanto no se dicte sentencia final y definitiva. Ambas reformas contribuirán a dar certeza jurídica a los ciudadanos que enfrentan procesos legales. Como presidente de un país democrático, asumo mi deber de garantizar, en el ámbito de mis atribuciones, que el proceso electoral del 2006 sea legítimo y que cada partido político participe en un ámbito de apertura, de respeto, sometidos todos a la ley y en defensa de nuestras instituciones. Mi gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda federal. El compromiso que todos compartimos es a favor de la democracia y solo con apego a la ley y mediante el diálogo podremos alcanzar la unidad y el progreso. El intercambio sereno de razones nos permitirá encontrar los acuerdos que garanticen el derecho y la convivencia democrática. En la lucha que tantos de nosotros hemos dado a lo largo de décadas por la democracia y la libertad, en eso no hay retroceso. México tiene su fuerza en la solidez de la ciudadanía y en la responsabilidad de sus gobernantes. Los tiempos de hoy representan para México el gran desafío de avanzar consolidando lo que tanto nos ha costado construir. No lo perdamos. Este desafío lo asumo como jefe de Estado y convoco a todo el pueblo a sumarse, con verdadero amor a México, para lograr sin exclusiones y con apego a la ley un mejor futuro para todos. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por el presidente? Yo creo que sí. ¿Empezamos por López Obrador? ¿Empezamos por la Procuraduría? No, ¿Por dónde empezamos? Presidente. Por el presidente. Es la noche del presidente. El presidente está diciendo, hay un bien superior que preservar, que es las elecciones del próximo año. El proceso electoral, el proceso democrático. Y yo como presidente asumo la condición de jefe de Estado para resguardar el proceso democrático. Y en función de ello toma las decisiones que tomó. Entonces yo creo que ese es un primer planteamiento que rescata plenamente la función del jefe del Estado. Dice el presidente, conciliar, no dividir, coincidir, no confrontar. Ahora, aquí la pregunta es, ¿por qué hoy? ¿Por qué hoy, Adolfo? Este discurso lo pudo haber dado el presidente hace tiempo, lo pudo haber dado
cuando menos la semana pasada, si no es que es antes. más, pudo ¿Por qué no hoy? haberse metido en este problema desde un principio. Ya no creo que pudo no haberse metido hace un año en este problema. Pero Fue ¿por una qué hoy? secuela de errores. Sí. Es hoy por una razón que también está en el discurso. Porque aprendió la lección. ¿De quién la aprendió? De la ciudadanía, que se congregó el domingo. La aprendió de la opinión pública, la aprendió de este noticiero, la aprendió de los editorialistas, de la prensa internacional, que le dijeron, estás equivocado y tienes que escuchar. Y bueno, yo más bien creo que el elemento central de todo esto es la decisión que tomó el juez la semana pasada, el viernes de la semana pasada, diciendo, señores de la PGR, hagan bien las cosas, les devuelvo Por este eso, expediente. la Procuraduría estaba haciendo las cosas con una torpeza gigantesca. Pero la torpeza iba más allá de la cuestión jurídica, mucho más allá de la cuestión jurídica. Y cuando el presidente se percata que lo que está en juego no es una averiguación mejor integrada que otra, o un alegato legal mejor construido que otro, sino lo que está en juego es la preservación del proceso democrático, entonces dijo, finalmente dijo, si tú quieres tarde, si tú quieres después de haber cuarteado a la vida política nacional, después de haber polarizado al país, pero finalmente lo dijo. Ahora, lectura, la estamos escuchando ya en algunos programas de radio, algunos comentarios que hemos recibido. Triunfo total para Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo debe o cómo tendría que responder mañana Andrés Manuel López Obrador a este mensaje de concordia, a este presidente de la República que hoy en cadena nacional lo llamó jefe de gobierno del Distrito Federal? La PGR y el vocero de la presidencia todavía el lunes decían que era una provocación que López Obrador regresara a su cargo. La PGR todavía anoche aquí, el señor Vega Memije decía que era ilegal el que López Obrador estuviera en sus oficinas del gobierno del Distrito Federal. Hoy sale el presidente, le dice, jefe de gobierno del Distrito Federal, vamos a hacer una revisión exhaustiva de el expediente de López Obrador. Dice el presidente, voy a mandar una iniciativa al Congreso para que cualquier ciudadano, no solo usted, señor López Obrador, no pierda sus derechos cuando es procesado, sino hasta el momento en que tenga una sentencia condenatoria. Mañana López Obrador va a tener que estar a esta altura. Claro. Hoy el presidente tuvo una noche de grandeza. ¿Tendrá mañana López Obrador una mañana de grandeza? La tendrá que tener, y lo primero que tiene que hacer López Obrador, entendiendo el discurso del presidente que lo llamó jefe de gobierno, es renunciar a la jefatura de gobierno para dedicarse a la campaña presidencial para la cual tiene plena libertad ahora. Eso no lo va a hacer. Abiertos. Eso no lo va a hacer. En segundo lugar, Eso no esto debe de ser secundado para dejar de judicializar este asunto, trasladarlo ya al terreno en el que siempre debió de haber estado. ¿El de la política? El de la política. Entonces, lo que debe pasar es que la Cámara de Diputados debe retirar su controversia constitucional, la Asamblea de Representantes retirar la suya, el señor López Obrador retirarse del cargo y cada quien dedicarse a hacer lo suyo. Las cámaras a legislar ¿sobre qué? Pues también sobre a quién le corresponde la jurisdicción de juzgar a un jefe de gobierno del Distrito Federal, porque aparentemente no están de acuerdo en ello. Ahora, el presidente va a ser criticadísimo también mañana. Había muchos grupos de poder, muchos políticos dentro del PAN incluso, que querían fuera a López Obrador y que manejaron un discurso muy miope, muy ramplón. Justicia, justicia, legalidad, legalidad, Estado de Derecho. Deben estar furiosos. Los que confundieron, furiosos con el mensaje esta noche. Los que confundieron al Estado de Derecho con un caso judicial. Un caso judicial no hace al Estado de Derecho. Esos que lo confundieron, o aquellos que de mala fe lo que querían era efectivamente que López Obrador quedara inhabilitado para ser candidato, estarán muy enojados hoy en la noche. Obviamente estarán muy enojados porque finalmente pues el señor López Obrador va a ser candidato a la presidencia. Sin duda. Bueno, vamos a ver cómo reacciona mañana López Obrador. Minutos después del mensaje del presidente Fox, el ex procurador Rafael Macedo de la Concha, ahora vamos a hablar de quién va a ocupar su cargo, pero bueno, minutos después, el ex procurador Rafael Macedo de la Concha dio una conferencia de prensa, esto fue lo que dijo. La situación que hoy tiene el país me exigió, por amor a México, presentarle al presidente de la República mi renuncia, para que en el ámbito de sus facultades asuma y adopte las decisiones que más convengan a la gobernabilidad democrática. Pero también estoy convencido que como mexicano, como soldado de la República, como hombre de leyes, debo abrir el espacio
al presidente de la República para que pueda adoptar las decisiones que estime más adecuadas para conducir al país en los momentos políticos que vive la nación, para promover la unidad y consolidar la democracia. Esta Procuraduría, en varios casos, y aquí lo hemos documentado, desde el caso del Chiquihuite con nosotros, el caso de Artemisa Aguilar, muchos otros, pero especialmente en el caso de Andrés Manuel López Obrador, esta Procuraduría, el general Rafael Macedo de la Concha y en especial los subprocuradores Santiago Vasconcelos y Vega Memije fueron una policía política. Se comportaron como una policía política. Actuaron como policía política. Años ya como policía política. Trasladaron la administración de la Procuración de Justicia al terreno de la policía política. Incluso en los regímenes anteriores, la policía política no estaba en la Procuraduría, estaba en la Secretaría de Gobernación. Sí. Ahora resulta que en este gobierno la Procuraduría se convierte en el cuartel general de la policía política. Ahora, eran un grupo poderosísimo, con recursos, con infraestructura, con gente que van a ser. Mañana ya no están en el cargo, me imagino que el primero que se va con el procurador es el señor Vega Memije, y me imagino que el señor Santiago Vasconcelos se va también junto con ellos. ¿Se van a ir a sus casas? Bueno, yo creo que esa será la decisión de quien ¿Qué va a pasar con el nuevo procurador. Pero por lo pronto yo creo que en el propio discurso de Macedo de la Concha está la explicación. Era un discurso político. Él no estaba hablando como Procurador General de la República. En este discurso está hablando como un político que está defendiendo su propia postura política. Y él trasladó sus intereses políticos personales, como lo han hecho otros en este gabinete, al terreno del ejercicio. Y fue de veras lo que ya los últimos momentos del procurador. El lunes tuvo un tour ahí por estaciones de radio donde le echaban flores, le prendían incienso, y su discurso era un discurso de guerra, era un discurso de destrucción contra Andrés Manuel López Obrador. El presidente Fox, insisto, creo que fue muy caballeroso con él al decirle ha aceptado la renuncia. Yo dudo mucho que haya renunciado al procurador. El presidente Fox le dijo, señor, usted ya no puede seguir. El procurador dijo el lunes que no renunciaba y que no iba a renunciar. Porque además, para colmo también, el fin de semana el PRD tomó esto como bandera. Se tiene que ir Rafael Macedo de la Concha y se tiene que ir Vega Memije. Y bueno, va a haber ahí mucha inconformidad. ¿Quién viene a la Procuraduría? Daniel Cabeza de Vaca. ¿Quién es Daniel Cabeza de Vaca? Daniel Cabeza de Vaca es abogado que ha estado muy cerca de Fox desde hace muchos años, desde que Fox era gobernador del estado de Guanajuato. Siguió con él, no como una persona muy prominente en su equipo, pero sí como un hombre presente. Yo te puedo decir, porque yo estuve ahí, que es una decisión muy acertada del presidente. Nombrar este procurador. Muy acertada. Porque el Cabeza de Vaca debe de haber influido de manera determinante en que las cosas finalmente tomaran este curso correcto. Y Cabeza de Vaca es un hombre que escucha, es un hombre que atiende opiniones de otros, cosa que el gobierno ya había dejado de hacer por completo, Ciro. Y había un señor Cabeza de Vaca que estaba escuchando, que estaba preguntando, que se estaba informando de cuáles eran las posibles soluciones y salidas. Y finalmente es una influencia positiva en el resultado de esto, y creo que será un buen procurador, dadas las circunstancias. Es un hombre muy cercano al presidente, no tiene la experiencia, quizás fuera muy cuestionable desde muchos puntos de vista estrictamente formales, pero no para las circunstancias y no por la cercanía al presidente y el juicio sereno del propio Daniel Cabeza de Vaca. Ahora ya hablamos del presidente López Obrador, del procurador Macedo de la Concha. Nos queda un personaje también fundamental en esta historia, al que no hemos dicho una palabra. ¿Qué va a hacer Santiago Krill, el secretario de Gobernación? Tú ya dijiste, López Obrador se tiene que ir mañana al gobierno del Distrito Federal. ¿Qué tendría que hacer Santiago Krill? Santiago Krill tiene que renunciar de inmediato, tiene que dejar pasar unos días quizás para no estar en esta coyuntura, pero no muchos, y renunciar y decir, yo también quiero ser presidente de la República, porque él es el beneficiario o el supuesto beneficiario de este desaguisado. Entonces puede ser muy bien la víctima del desaguisado, la víctima final del desaguisado. Y habrá que esperar muchas cosas, tampoco no confundir, no leer estas palabras del presidente como ya acabó el caso López Obrador. Vamos a ver qué dice mañana la Cámara de Diputados, vamos a ver
que dice la Suprema Corte de Justicia. Tú estabas diciendo que retiren sus controversias, que la retiren. Que todos retiren sus controversias. Vamos a ver qué dicen los jueces. Vamos a ver qué significa esto que anunció hoy el presidente de que van a revisar exhaustivamente el caso López Obrador. Vamos a ver cuánto tiempo les toma hacer esa revisión y en qué concluye esa revisión. Esta historia no ha terminado, pero... A ver. Déjame decir una cosa más. Sí. ¿Podemos ya hablar ahora de la deforestación en México? No, ¿Podemos hablar de que el 47% del territorio está deforestado y dejar de hablar ya del desafuero de López Obrador? No, en los próximos días nosotros hacemos noticias. Tú porque eres político, ahora reconvirtiéndote en periodista, reconvirtiéndote en periodista, pero cambiar nosotros ya como periodistas... el discurso político. Es problema de ustedes, Nosotros hacemos periodismo, nosotros estamos sobre los temas informativos centrales. A mí me parece un tema central que se esté Sí, por que supuesto, se esté desertificando el país. Hay muchos más y vamos a hablar de ellos. Información, sale el señor Vega Memije de la PGR, Carlos Javier Vega Memije, su procurador de delitos federales y responsable del caso López Obrador, presentó esta noche su renuncia. De acuerdo con fuentes oficiales, el otro funcionario que también presentó su renuncia fue Alejandro Ramos Flores, que era el subprocurador jurídico, y bueno, veremos. Santiago Vasconcelos no. Pues todavía Falta no, Santiago pero todavía no acaba el noticiero. Vamos a ver qué más noticias se dan. Bueno, hoy Andrés Manuel López Obrador, temprano, habló del diálogo con el presidente, porque ese es también parte de la historia de todo este día larguísimo, y todavía nos falta Fidel Castro y nos falta Televisión Azteca, Falta mucho todavía en el noticiero de hoy. Nutridísimo el noticiero esta noche. Te puedes quedar hasta la medianoche. Hasta la medianoche, si es necesario, nos vamos a quedar. Vamos a ver esta propuesta, este documento de diálogo para el diálogo con el presidente de la República que presentó Andrés Manuel López Obrador. Ciudadano presidente, de manera respetuosa, solicito a usted una audiencia para tratar el tema del derecho del pueblo de México y de nadie más de elegir libremente a sus gobernantes. Acepto reunirme con usted el día y la hora en que lo disponga. Por respeto al ciudadano presidente, a su agenda, que él disponga el día, la hora. Yo estoy en la mejor disposición cuando él lo decida. No tengo programado ningún viaje afuera, y aunque lo tuviese, si me invitan al diálogo, lo suspendería. Voy a dialogar con el presidente de la República cuando él diga. Esto lo dijo López Obrador temprano en la mañana. El vocero de la Presidencia de la República informó que la respuesta a López Obrador se va a dar a conocer a la brevedad. La Presidencia responderá a la brevedad y de manera formal a esta solicitud. En el momento de darse este encuentro entre el presidente de la República y el jefe de gobierno, habrá de haber muy buenos resultados. Solución jurídica, que siempre, nunca fuera de la ley una solución. No es un diálogo condicionado, es un diálogo abierto. En la carta formal que la Presidencia tendrá que mandar al jefe de gobierno, se propondrán los términos. Sería antes de que actúe la PGR. En el momento adecuado, en el momento que consideremos pertinente. ¿Vamos? Y bueno, ¿en qué momento se da todo esto? Porque hoy López Obrador, que ha manejado muy bien los tiempos, yo creo que estratégicamente en estas 3 semanas bailó al gobierno federal, manda esta solicitud de diálogo el día previo al que se suponía la PGR presentaría ya sea una apelación a la decisión del juez del viernes pasado o pidiendo formalmente la orden de aprehensión. En ese momento López Obrador manda este comunicado pidiendo diálogo de la presidencia. Yo te preguntaría, Adolfo, después de lo que pasó hoy en la noche del mensaje del presidente Fox, ¿sigue siendo necesario ese diálogo? Al contrario, yo creo que es más necesario que nunca. ¿Por qué? Yo te diría que antes del mensaje del presidente no había materia de diálogo, porque las posiciones estaban tan encontradas que era o cedes tú o cedo yo. Una vez que unilateralmente el presidente toma la decisión que tomó hoy en la noche, entonces hay materia de diálogo, porque ya el desafuero, ya el asunto de la candidatura, ya no es materia de diálogo. La materia de diálogo es cómo llevar las elecciones a buen final,
cómo construir un espacio de confianza mutua entre todos los actores políticos del país, cómo avanzar en el proceso de discusión de los grandes temas nacionales. Ese es el diálogo entre dos personajes políticos que estuvieron enfrentados durante meses en una situación que podría haber llevado al país al descarrilamiento del proceso electoral. Entonces yo creo que ahora sí se sienten y dicen, bueno, este tema se acabó, Vicente, aquí está un whisky, un tequila, y vamos a discutir ahora los asuntos nacionales. Sí, viva la felicidad y lo pasado. Pero se dio un mensaje fabuloso para la gente. Para la gente, yo quiero ver mañana cómo va a reaccionar. A ver, dos preguntas antes de ya para cerrar este tema, porque sigue Fidel. Antes, ¿cómo va a reaccionar mañana los duros del PAN? ¿Qué va a decir mañana Diego Fernández Ceballos? ¿Y cómo van a reaccionar los duros del PRI? ¿Qué va a decir Madrazo? ¿Qué van a decir todos esos diputados que le creyeron al señor Vega Memije, le creyeron al señor Macedo de la Concha? Van a estar votaron profundamente en desacuerdo con esto, pero no van a poder hacer activo su desacuerdo porque el presidente ha tomado estatura. Hoy en la noche tomó estatura por encima de todos esos intereses. Entonces, aquellos que están totalmente en desacuerdo no podrán asumir una actitud beligerante y militante. Información también está... ahora sí que estamos en vivo y con las noticias surgiendo sobre la marcha. El presidente nacional del PAN, Manuel Espino, expresó hace unos minutos su respaldo a la decisión del presidente Fox al aceptar la renuncia del procurador Macedo de la Concha. Dijo el señor Espino, presidente del PAN, que algunas cosas del procurador no se hicieron de la mejor manera y coincide contigo, que el relevo en la PGR le va a venir bien al gobierno y al país. Por lo pronto, el presidente del PAN dice... Bien, presidente. Raro también, porque lo tendrán que decir todos los demás, lo tendrán que decir todos los demás fuerzas. Sí. ¿Y qué va a pasar con los duros del PAN, con esos diputados? Van a estar durísimos. Furiosos, pero en este momento tenemos un cierto espacio, no te voy a decir que una avenida muy ancha, pero un cierto espacio para transitar hacia un mayor entendimiento. Si lo que hizo hoy en la noche el presidente lo hace mañana, y pasado mañana, y pasado mañana, si se mantiene en esa postura, entonces él puede encauzar al país. Puede retomar la política en la que nunca creyó. Bueno, y una de las cosas que no hemos comentado, y que en Presidencia de la República y en el gobierno del Distrito Federal se hacen todos los días, es qué pensaba la gente de todo esto. Y me juego una conjetura, una hipótesis. Vamos a ver la encuesta GEA-ISA. La encuesta GEA-ISA se levantó ayer, es desde luego sobre el diálogo del presidente Fox con López Obrador, de cómo consideraba la gente el retorno de López Obrador al gobierno del Distrito Federal. Te puedo asegurar que los datos de la encuesta con la que se desayunó hoy el presidente Fox, porque se desayuna con encuestas, ¿no? Yo creo que antes del desayuno. Bueno, antes desayuna encuestas. desayuna encuestas, muy parecidos los datos a estos que vamos a ver en la encuesta GEA-ISA, que repito, se levantó el día de ayer. El regreso de Andrés Manuel López Obrador a sus oficinas fue bien visto por la mayoría de la gente. De acuerdo con la encuesta GEA-ISA, 6 de cada 10 personas consideran que López Obrador es legalmente el jefe de gobierno del Distrito Federal, por lo que considera que fue correcto que haya regresado a sus actividades. Soy el jefe de gobierno de la ciudad. El regreso del señor López a las oficinas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México es una provocación. Y aunque la legalidad de la acción es avalada por la mayoría de los encuestados, no dejan de considerar que efectivamente, como la afirma la Presidencia de la República, el regreso de López Obrador a la jefatura del gobierno capitalino es una provocación. Estoy dispuesto al diálogo. Sobre los llamados al diálogo para terminar con el viacrucis del desafuero, 8 de cada 10 encuestados se pronuncia a favor de que el gobierno federal se siente a dialogar con el que llama señor López. O sea, si hay una propuesta formal, con muchísimo gusto la tendremos que considerar y nosotros mismos dar respuesta. Pero la gente no quiere un diálogo solo para la foto. 6 de cada 10 personas en promedio
considera que el diálogo entre el Ejecutivo y López Obrador debería de abrir la posibilidad de que se detenga el proceso judicial contra el desaforado jefe de gobierno del Distrito Federal, así como mantener intactos sus derechos políticos. Les recuerdo, en este momento el jefe de gobierno, que fue Andrés Manuel López Obrador, está desaforado. Y después del revés que sufrió la PGR, tras la fallida maniobra política que realizó junto con un par de diputados locales del PAN, la Procuraduría deberá decidir a más tardar mañana su próxima acción legal contra López Obrador. Ante esto, la mitad de los encuestados opina que la PGR debiera de desistirse de continuar con el proceso penal contra López Obrador. Pero en caso de que la PGR insista en el proceso, de entre las dos opciones que tiene, es decir, apelar la decisión del juez para que libre una nueva orden de presentación contra López Obrador, o bien solicitar la orden de aprehensión en su contra, un contundente 70% prefiere la apelación. A ver, me llama la atención ese dato que tenemos allá al fondo. 79% de la gente dice o decía ayer que tendrían que dialogar Fox y López Obrador. No debe ser muy distinto el dato de la encuesta de Presidencia de la República. Y no debe ser muy distinto el resultado mañana, cuando a partir de los hechos de hoy se le volviera a preguntar a la gente. Yo creo que la gente sí quiere que haya un diálogo. A mí me parece que también ha habido algo muy positivo en esto, y es que la gente demostró tener una opinión muy fuerte, expresada de manera muy tajante, y no se rompió el orden, nada. No hubo violencia, no hubo exacerbamiento de las pasiones en la calle, y pues eso es una gran lección para el presidente también. Y por otra parte, a la pregunta de si debe seguir el proceso contra López Obrador, pues la mitad de la población dice que sí, ¿eh? Está dividido, está cerrado ese dato, pero la gente no quiere amnistía tampoco para López Obrador. Que gane López Obrador, pero que gane en el proceso. En fin, dejamos ahí el tema. Sí. ¿Lo dejamos? Dejamos ahí el tema. Para irnos con el después otro. a la desertificación, ¿verdad? A la desertificación. Bueno, nos vamos con otro tema que tú conoces bien. Anoche Fidel Castro lanzó duras críticas contra el presidente Fox. Vamos a ver algunas de ellas. La derecha tomó el gobierno con el apoyo de Estados Unidos. El presidente Fox era administrador de una empresa. No sé si es la Coca-Cola o algo. Hay que estar rematadamente loco para creer que un buen administrador de una empresa puede ser un buen administrador de un país. Rematadamente locos. Son dos cosas tan diferentes y tan complicadas que el hombre le ha ido metiendo la pata una tras otra, sin remedio. Todo eso aliado al imperio contra Cuba, rompiendo la tradición mexicana, conducido como un corderito por la mano del amo. O le va a pedir a su amigo, en vez de una explicación sobre el cruce de Posada Carriles, que le envíe la división aerotransportada para desalojar a López Obrador de la gobernación de la capital. O se jubila anticipadamente, puede ser una de las soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy ya con los ánimos más relajados, con todo lo que generó hoy, y al parecer generó para bien, el mensaje de anoche del presidente Fox, las decisiones que tomó anoche el presidente Fox. Hoy, más tranquilo, con otra cara,
y ante empresarios canadienses, el presidente aseguró que las decisiones que tomó ayer en torno al desafuero de López Obrador dan confianza y certidumbre a las inversiones. El camino ahora está claro, el camino ahora está despejado. Hemos quitado nubarrones, hemos quitado incertidumbre y estamos asegurando que el proceso electoral del 2006 se dé con absoluto apego a legalidad, que se dé con todas las libertades, la equidad que requiere un proceso electoral. Ahora pues se abren los caminos hacia el desarrollo, hacia la inversión, hacia la formación de capital humano. Confianza, certidumbre y camino claro es el resultado de la acción del día de ayer. Confianza, certidumbre y camino claro, dice el presidente Fox. Por su parte, Roberto Madrazo, quien se había mantenido en silencio, muy sigiloso en los últimos días, el presidente del PRI, advirtió que su partido no tiene por qué pagar costos políticos por el desafuero de López Obrador. Además, le exigió al presidente Vicente Fox sacar las manos de la sucesión presidencial. Asumo mi deber de garantizar, en el ámbito de mis atribuciones, que el proceso electoral del 2006 sea legítimo. Mi gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda federal. Dedíquese, señor presidente, a resolver los problemas del país, a pensar más en México. Aléjese de la controversia, no se meta en los asuntos electorales, no complique ese proceso como ya ha complicado suficientemente la vida nacional. Los compañeros vamos a poder, tu servidora, vamos a poder evaluar lo político en el Pleno. Entonces, ellos hicieron su tarea y ahora nosotros vamos a hacer la nuestra. No hay línea, Ciro. No hay. Roberto Madrazo descartó que el voto del PRI a favor del desafuero de López Obrador tenga costos políticos. El costo político el PRI no tiene por qué pagarlo, porque el costo político no está en el PRI. El costo político está en una larga discusión entre dos jefes de gobierno que nunca supieron anteponer el diálogo a sus diferencias. Además, reiteró su confianza en que el PRI va a ganar las elecciones presidenciales del 2006, cualquiera que sea su oponente. Siempre he dicho que me gustaría ver al jefe de gobierno en la boleta. El partido está preparado para eso y estoy seguro que volveremos a ganarle en los procesos electorales. Por supuesto que no le gustó a los priistas la decisión que tomó anoche el presidente de la República. Roberto Madrazo dice: yo siempre he dicho que me gustaría ver a Andrés Manuel López Obrador en la boleta. Si le hubiera gustado ver a López Obrador en la boleta, no hubiera hecho trabajo para que los diputados del PRI votaran a favor del desafuero de López Obrador hace 3 semanas, hace lejanísimas 3 semanas, todo lo que ha pasado en ese lapso. Y por supuesto que el mejor panorama electoral posible para Roberto Madrazo era una elección sin Andrés Manuel López Obrador. Que dijeran que la elección iba a ser ilegítima, que fuera condenada por prensa internacional, por organismos nacionales, pues no les importó mucho en 1988. Cuando se impugnó, cuando se denunció el fraude electoral de aquella elección de Carlos Salinas de Gortari con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿por qué les iba a importar ahora? Pero hoy Roberto Madrazo dice: lo vamos a derrotar en las urnas, lo veremos. No le gustó a el presidente del PRI la decisión de anoche y le dice hoy al presidente Fox: aléjese de las controversias, dedíquese a gobernar, no complique más las cosas. Bueno, alguien que no está muy contento con lo que ocurrió ayer en la noche es el presidente nacional del PRI. Ya desde anoche se lo preguntábamos y lo señalaba muy bien aquí Adolfo Aguilar Sincer, que nos acompañó en el noticiero de anoche. Andrés Manuel López Obrador aseguró que el mensaje del gobierno federal va a ayudar a mejorar el ambiente político y dijo que esto no se hubiera logrado sin la participación de la gente en resistencia en estos días que ellos llaman de resistencia pacífica. Hago un reconocimiento sincero a la actitud responsable
de la gente. La decisión de ayer es el fruto del esfuerzo, de la participación de la gente. En un mensaje que no duró más de 6 minutos, López Obrador agradeció la participación de amas de casa, estudiantes, religiosos, libres pensadores, indígenas, campesinos, profesionistas, conductores de radio y televisión, caricaturistas y ciudadanos independientes. La mayoría del pueblo de México nos está demostrando una vez más su vocación democrática. Nos está enseñando una lección de madurez política. Nos está enseñando que está dispuesta a defender con firmeza e imaginación las libertades de los mexicanos sin caer en la trampa de la provocación. También hubo un reconocimiento a la decisión tomada ayer por el presidente Vicente Fox. Este hecho, sin duda, va a contribuir a crear un ambiente de distensión que permita, mediante el diálogo y el apego a la auténtica legalidad, el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia mexicana. El vocero de la Presidencia de la República informó que la reunión entre el presidente Vicente Fox y López Obrador será después de la gira internacional que tiene programada el presidente Fox la próxima semana. Tendrá que ser hasta después del regreso de la gira del presidente la próxima semana. La Corte tendrá que resolver, pero también dar vuelta de hoja. Estamos en una nueva estadio de la política en México. ¿Cuánto tiempo va a tomar esta revisión del caso López Obrador? No sé, espero que sea muy pronto, en las próximas semanas, pero en ese marco creo que tendrá primero lugar la reunión, el diálogo entre el presidente de la República y el jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, vamos a ver cómo se vivió la última sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, cómo lo vivieron hoy terminando periodo de sesiones y sobre todo cómo lo vivieron después del anuncio que hizo anoche el presidente Fox. 21 días después del desafuero, la manta que pedía la renuncia del Procurador de la República todavía estaba en el Salón de Plenos. Sin embargo, el ambiente de polarización en San Lázaro había quedado atrás. Y atrás quedaban también la tensión, los conatos de pelea y las manifestaciones perredistas. Más vale tarde que nunca, coincidían los diputados. Vaya, hasta que hizo algo bueno. Yo creo que el tema del desafuero, la mayoría de los mexicanos estábamos en contra. Yo veo con muy buenos ojos que haya una salida negociada, política, a un asunto sumamente complicado. 21 días después, durante la última sesión del periodo ordinario, hasta los diputados más aguerridos alababan la decisión presidencial y apelaban al diálogo y a la prudencia. Yo creo que tendremos que darle un voto de confianza al nuevo procurador. Aunque hay algunos que no estuvieron de plácemes. Los diputados del PRI, aquellos que en conciencia habían votado mayoritariamente por el desafuero, tronaban contra el presidente Vicente Fox. Qué bueno que lo haga y celebramos la actitud, si es el caso, de rectificar, pero no basta con ello. En derecho, las consecuencias de los actos jurídicos no se borran con disculpas, porque mover a todo un poder como es el legislativo en un procedimiento de desafuero y mover al Poder Judicial a partir de un expediente que se va a revisar cuando se debió haber revisado desde un principio, me parece absolutamente inmoral e irresponsable, aunque se envuelva en palabras de diálogo. 21 días después, el tiempo le daría la razón al diputado Roberto Campa, la voz discordante de la fracción priista en el tema del desafuero. Bueno, yo estoy convencido de que no había méritos jurídicos en el asunto. Siempre estuve convencido y me pareció siempre que era una torpeza en términos políticos. 21 días después, los perredistas volvían a sonreír. Pienso que este es el inicio de una salida de la crisis política que se había presentado en el país en los meses recientes. Pero 21 días después, ni todo el amor, ni toda la confianza. Bueno, en relación con las garantías, creo que garantías no hay nunca. Y yo espero que entremos, en definitiva, a otra situación
completamente diferente. Los diputados le vamos a exigir al presidente no nada más bonomía, nombres. Veremos si da nombres el presidente Fox. Por lo pronto tiene razón Emilio Choefete cuando dice el gobierno federal envolvió al Poder Legislativo en toda esta situación. Tiene absolutamente toda la razón. Ya no tiene la razón cuando empieza a decir que una cosa es lo jurídico y que lo jurídico no se borra con una disculpa. Bueno, este asunto era absolutamente político desde el primer momento y lo saben ellos, lo saben los periodistas, lo cuentan en corto, cuando salen, cuando les ponen los micrófonos, sacan el lenguaje, el discurso legalista. Pero bueno, para terminar con este asunto, ¿quiénes sonríen esta mañana? El presidente Fox, el secretario de Gobernación Santiago Creel, Andrés Manuel López Obrador, el PRD, el PAN y algunos personajes políticos en general. Muchos articulistas, la mayor parte de los articulistas el día de hoy estuvieron de acuerdo, los comentaristas en radio, con objeciones, pero estuvieron de acuerdo con el sentido de lo que hizo ayer el presidente Fox. ¿Quiénes no traen buena cara? Pues por supuesto, los funcionarios que estaban en la PGR hasta ayer al mediodía, ayer en la tarde, y la dirigencia priista. Así quedaron acomodadas las cosas a muy grandes rasgos, estoy simplificando las cosas a muy grandes rasgos, quienes quedan satisfechas con la decisión del presidente Fox y quienes no. A partir de esas caras quizás se pueda hacer una lectura y se pueda hacer una reconstrucción también de cómo se operó todo el asunto del desafuero de López Obrador. Eso es lo que piensan los políticos. Vamos a ver qué es lo que piensa la gente. La Procuraduría revisará de manera exhaustiva el expediente de consignación del jefe de gobierno del Distrito Federal. Según la encuesta GEA-ISA, 8 de cada 10 personas dan su respaldo total a la decisión del presidente Vicente Fox de revisar el expediente de López Obrador. Este hecho, sin duda, va a contribuir a crear un ambiente de distensión. Sobre la otra propuesta que hizo Vicente Fox, de garantizar los derechos de los ciudadanos hasta que no se dicte sentencia, 7 de cada 10 encuestados piden que el Congreso la apruebe. El presidente de México cree en la democracia. Finalmente, 1 de cada 2 ciudadanos reconocen que con el mensaje de ayer, Vicente Fox se mostró como un gobernante fuerte de cara al final de su sexenio. ¡Viva México! A ver si podemos ver el primer dato de esta encuesta. Esta encuesta se levantó hoy en la mañana y a la pregunta, este es el dato más contundente, ¿debe revisarse el caso de López Obrador? Hoy se podrá decir que quizá la gente emocionada por lo que ocurrió anoche, pero la gran mayoría de la sociedad, de la población, está de acuerdo con la decisión que tomó anoche el presidente Fox de revisar el caso Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que piensa la gente, esto no tiene valor jurídico, esto no tiene que ver nada con las leyes, pero también decirlo, estos números alrededor del desafuero de Andrés Manuel López Obrador los estuvimos viendo aquí desde el mes de junio del año pasado, desde finales de mayo, es decir, casi un año, y esto es lo que la gente estuvo pensando casi todo el tiempo. Y esto es lo que en algún momento pues tampoco se consideró. 79%, 8 de cada 10 mexicanos están de acuerdo con que se revise el caso de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, y vaya, si los mexicanos han estado metidos en la información. Anoche se registraron, a pesar de que había un partido de fútbol,
A pesar de que, bueno, había información por todos lados, anoche se registraron otra vez ratings altísimos en la cobertura de noticias de prácticamente todas las cadenas. Anoche también, y por segunda ocasión en este mes, CNI Noticias alcanzó el nivel más alto de audiencia de su historia. La gente está metida en el tema del desafuero. El Senado de la República ratificó esta tarde a Daniel Cabeza de Vaca como Procurador General de la República. La decisión se aprobó de manera unánime. Ante los senadores, el nuevo procurador pidió que le den tiempo para entrarle al tema del desafuero de López Obrador. En la toma de protesta, el presidente del Senado, Diego Fernández Ceballos, lo felicitó a Daniel Cabeza de Vaca y, bueno, por supuesto, le deseó éxito en el cargo. Ciudadano Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Procurador General de la República, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, señor Procurador. En nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo. El presidente Fox se reunió esta noche en privado en Los Pinos con la dirigencia nacional del PAN, los coordinadores parlamentarios, el gabinete legal, así como con los principales funcionarios de ese partido en todo el país. Tuvieron gobernadores, presidentes municipales. En total fueron alrededor de 200 personas. A todos ellos, pues el presidente les explicó las razones que lo llevaron a tomar la decisión de ayer. Dijo el presidente Fox que ante las tensiones y los nubarrones de la vida democrática, los gobernantes están obligados a responder con más democracia. Un buen aplauso para los dos presidentes, el de la República y el del partido, que además se apoyaron mutuamente. Creo que es un momento de integración, de cerrar filas, como ya algunos de ustedes decían, y de caminar en este trecho que falta al gobierno, pues con una unidad y una condición de mirar por el bien general del país y no estar sembrando tensiones. Creo que el llamado a la unidad es no solo oportuno, sino necesario. Nosotros como diputados federales del PAN apoyamos no solo la decisión del presidente, sino apoyaremos a carta cabal la iniciativa que tenga bien mandar para reformar el artículo 38 de la Constitución. El presidente se refirió a su participación en esta lucha democrática como un soldado más de Acción Nacional. El presidente sigue siendo un hombre sensible, humilde y comprometido con la democracia. Bueno, sí cambiaron de opinión algunos panistas, por ejemplo, el señor Federico Doring. Pero bueno, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Juan de Dios Castro, solicitó licencia a su cargo de legislador y se va a reincorporar como consejero jurídico de la Presidencia de la República. Va a tomar el lugar que tenía hasta el día de hoy Daniel Cabeza de Vaca. Esto quiere decir que regresa al cargo que ya tuvo al inicio del sexenio, el señor Juan de Dios Castro, y sobre todo, también quiere decir que ya no vamos a ver en los próximos meses, en los próximos periodos, ahí en la Cámara de Diputados, estas imágenes. No es competencia de la mesa directiva del presidente, que soy yo, con todo gusto salgo. No me hable de tú, no me hable de... Está hablando el compañero. No me hable de tú despectivo. Pues, compañero, un poquito de respeto, aquí está el secretario. No me hable de tú despectivo, hábleme de tú correcto. Hábleme de tú correcto. Hábleme de tú correcto. Ustedes creen que la bandera tiene 3 colores, verde, blanco y rojo. Pero tiene un cuarto color. No lo han visto. El azul. Vean el lago, en esa bandera gigantesca que tienen allá a la vista, el lago del islote donde se encuentra el águila devorando una serpiente. Señores, los grandes delitos están motivados
o por pasión o por dinero. Aquí era dinero, señores. Es dinero. No es iracundia en mí. Estoy emocionado de ver esta joya del expediente y le voy a contestar directamente sus preguntas. Y me va a perdonar. Le voy a pegar sin odio. Señores legisladores, pega pero escucha, pega pero escucha. Cuando bajen las emociones, cuando estén las cosas más en calma, habrá mucha tela de donde cortar para el análisis. Hace 3 semanas, hace 3 jueves, Juan de Dios Castro subió a la tribuna para decir que el fondo de el delito que habría cometido Andrés Manuel López Obrador en el caso del Encino era de dinero. Sacaron ahí un expediente raro que fue desmentido de inmediato por autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Les costaba incluso trabajo explicarlo a los panistas, pero él subió con esa convicción, con esa vehemencia, para decir es un asunto de dinero. 3 semanas después, este personaje, este maravilloso personaje, se va a la presidencia de la República, quizá a preparar las iniciativas que anoche prometió el presidente de la República. Hay mucho que analizar. Hoy no, hoy es el día después. Hoy es el jueves que sigue a la noche del miércoles, esa noche de miércoles que se va a recordar por mucho tiempo. Nadie exacerbe más los ánimos, que no tienen que exacerbarse. El gobierno va a responder siempre de manera democrática e institucional. Más cuidadoso, mucho más cuidadoso el secretario de Gobernación, Santiago Krill, aunque también usó el término provocación. Y bueno, después de todo esto, el presidente Fox, en una comida, se comprometió a mantener la estabilidad política del país y aseguró que el proceso electoral del 2006 será legal. Finalmente, en lo político nos preocuparemos y trabajaremos con verdadera pasión para que el proceso electoral que ya está en marcha llegue a feliz culminación, sea totalmente democrático, sea totalmente plural y sea totalmente apegado a legalidad y a derecho. Trabajaremos por mantener la estabilidad política en el país, como lo hemos hecho hasta ahora. Trabajaremos por la estabilidad económica y la estabilidad social. Bueno, en otras cosas, ayer se llevó a cabo la marcha del silencio para protestar contra todo lo que le ha pasado a Andrés Manuel López Obrador. Antes de hablar de esa marcha y a pesar de las imágenes que se vieron en televisión y que hoy reproducen varios diarios, el gobierno federal dijo que solo habían asistido 120,000 personas. Vamos a ver esta imagen. Nunca en la historia, al menos que yo recuerde, en los últimos 20, 25 años, se había dado semejante discrepancia entre las cifras. Nada más la diferencia en el dato que está manejando el gobierno federal con el que está manejando el PRD capitalino y el gobierno de la ciudad es de 90%. 1,200,000 contra 120,000 personas. Quizá no haya llegado a 1,000,000 el número de personas que asistieron ayer, pero bueno. 120,000 personas, el dato que está manejando el gobierno federal, pues como que se quedó muy, muy corto. Vamos a ver cómo se desarrolló esta marcha del silencio de ayer, que, pues según los organizadores, está considerada como la movilización social más grande de la historia moderna del país. Era una marcha que en principio iba a ser de indignación, de rabia, por el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Así se anunció hace 2 semanas el día del desafuero de López Obrador, pero como se han dado las cosas en estas 2 semanas, pues terminó siendo terminó siendo un acto festivo. Vamos a ver.
no arrancaba la marcha del silencio cuando el Zócalo capitalino comenzó a llenarse. Los jóvenes son los que se van a encargar de hacer este cambio. Un voto al PRI, un voto al PAN, porque ellos son los verdaderos enemigos del pueblo. A las 10 de la mañana, con 5 minutos, inició la marcha del Museo de Antropología sin la presencia de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros era el símbolo exacto de esta marcha, que es que frente a un gobierno... Después de eso, López Obrador inauguró una obra y trabajó normalmente, se fue a su casa al terminar la jornada y mañana seguirá trabajando como si no hubiera pasado absolutamente nada. Este regreso a la jefatura de gobierno del Distrito Federal fue calificado por la Presidencia de la República como una provocación y una violación a la ley, a pesar de su promesa del viernes pasado, que dijo que ya no iba a hablar del desafuero, apenas el viernes. Hoy, el vocero presidencial, Rubén Aguilar, retomó el tema López Obrador. La Presidencia de la República sostiene que el regreso del señor López a las oficinas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México es una provocación y una violación de las leyes. La Presidencia considera que sigue vigente el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 7 de abril, por el que el señor López quedaba desaforado y retirado del cargo. Provocación y violación de las leyes, dice Presidencia de la República, porque pues suponemos que este es el punto de vista de la Presidencia de la República, si lo dice el vocero presidencial, cuando, ustedes lo han visto aquí, cuando ni siquiera los diputados se han puesto de acuerdo de si con el desafuero Andrés Manuel López Obrador quedaba inhabilitado inmediatamente, ni siquiera ellos, los escuchamos, no se ponen de acuerdo, y sin embargo, hoy, Presidencia de la República dice es una provocación y es una violación de las leyes. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobernación adoptó también la postura de la Presidencia de la República. Ni vamos a caer en la provocación de nadie, por más severa que sea la crítica o la descalificación, no vamos a responder, sino precisamente con el camino de las instituciones y nada más, para que tampoco... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Si alguien nos hubiera dicho hace apenas 18 días, que hoy temprano en la mañana veríamos estas imágenes, difícilmente lo hubiéramos creído. ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡No estás solo! Antes de las 6 de la mañana, un nutrido grupo de gente ya lo esperaba. ¡Obrador! 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 El hasta hoy encargado de despacho, Alejandro Encinas, también estuvo en la comitiva de recibimiento. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡La bandera está presente! El jefe de gobierno llegó puntual, a las 6:15 de la mañana, en su tradicional suru blanco. Su gabinete, junto con sus abogados, lo recibieron con aplausos en la entrada del edificio de gobierno. En la sala de conferencias ya lo esperaba también un numeroso grupo de periodistas. 17 cámaras de televisión nacionales y extranjeras, 20 fotógrafos y por lo menos 40 reporteros hicieron ver insuficiente la sala.
Después de una interrupción de 17 días, las conferencias mañaneras regresaron. Nos volvemos a encontrar. Me da mucho gusto estar aquí en la sala Francisco Zarco, volverles a ver en este sitio, en esta sala. Un López Obrador tranquilo y sonriente agradeció a la gente que asistió ayer a la marcha, así como a los medios de comunicación su cobertura. También reconoció la labor de su gabinete durante su ausencia. Y claro, no podía faltar el tradicional bateo a algunas preguntas, como las dedicadas a sus aspiraciones presidenciales. Me van a ayudar ustedes porque no vamos a tratar el tema. Se va a mover el dedito cada vez que se toque ese tema. Además, aquí hay bateo, se mueve el dedito, en otras partes ni siquiera. Los reporteros se disputaban la palabra para cuestionarlo. ¿Viajes a los estados de la República? Vamos a ver. Sobre su situación jurídica, López Obrador aseguró estar dispuesto a reunirse con el presidente Vicente Fox para llegar a un arreglo. Estoy dispuesto al diálogo, estoy dispuesto a reunirme, estoy dispuesto a que haya unidad, que haya conciliación en beneficio del país. 20 minutos duró la conferencia. Al terminarla, López Obrador insistió en que no está faltando a la ley al regresar a asumir su cargo. No estoy sujeto a ningún proceso judicial y todavía no se resuelve la controversia que presentó la Asamblea Legislativa en la Corte. Soy el jefe de gobierno de la ciudad. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar.